Bueno, pues como lo prometido es deuda, estamos en Sevilla, estamos grabando para el programa La Clave, para Despellejando Noticias, y estamos en una plaza idílica. Detrás tenemos el ayuntamiento, que ahora no lo veis, luego sacaremos algunos planos, y estamos en la fundación de Cajasol. Esta fundación donde ha tenido bien Manolo Gavira de ponerse en contacto con nosotros, con este canal, para que grabemos la rueda de prensa y la podáis ver, y me ha dicho que luego, después de la rueda de prensa, me iba a conceder una entrevista. Así que para nosotros es un honor tenerlo en el canal, y ya sabéis que el tono ácido y crítico del programa quizás no deje a Gavira indiferente, pero bueno, eso lo tendremos que ver. Buenos días y muchas gracias a todos por su asistencia. Los andaluces estamos llamados a las urnas el próximo 17 de mayo para renovar el Parlamento de Andalucía. De lo que deparen las urnas va a depender el futuro de nuestra tierra para los próximos 4 años. De la voluntad de los andaluces y del Parlamento saldrá el próximo presidente de la Junta de Andalucía. Manuel Gavira es de los pocos políticos andaluces, por no decir el único en el ámbito andaluz, que atesora todas las cualidades que, en mi opinión, son necesarias y exigibles para liderar una región como Andalucía, con todos los retos que tenemos por delante tras 2 legislaturas frustradas por un cambio político que nunca llegó. Padre de 2 hijos, esposo y hermano, reside en Cádiz. Manuel Gavira nació en 1966 en el barrio de Santa María. Creció en la barriada de Loreto en el seno de una familia trabajadora. Su padre, José, fue panadero y su madre, María de los Ángeles, ama de casa. Se quedó sin ellos demasiado pronto, quedando huérfano y siendo el mayor de 3 varones, por lo que tuvo que aprender a ser responsable. Cursó sus estudios en el Colegio de Salesianos de Cádiz y se licenció por Derecho en la universidad de la misma ciudad, en el campus de Jerez. Está colegiado en el ilustre Colegio de Abogados de Cádiz desde 1998, desarrollando su actividad profesional con despacho propio hasta diciembre de 2018. Trabajó para la empresa privada y ejerció de abogado. Ha desarrollado también una labor docente como profesor de jurídica, impartiendo clases en academias de formación para Policía Nacional, Guardia Civil y Guardia de Seguridad. Es mediador civil y mercantil y ha ejercido como asesor de empresas. En el ámbito más personal es lector empedernido, carista, motero y chirigotero. En su trayectoria política es uno de los primeros afiliados que se unió al proyecto de Vox en Cádiz en 2014. En 2018 fue elegido diputado en el Parlamento de Andalucía por la provincia de Cádiz, siendo el primer cargo institucional de Vox en un Parlamento al ser nombrado también secretario de la Mesa del Parlamento de Andalucía. En 2021 es nombrado a su vez portavoz del grupo parlamentario de Vox, destacando por ser la única persona de la institución que ha compatibilizado esa responsabilidad con su condición de miembro de la Mesa del Parlamento. Actualmente, como todos ustedes saben ya, es candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Vox. Quiere y puede revertir todo eso y mucho más, porque conoce profundamente el diagnóstico de nuestros males y tiene la receta para solucionarlo. No en vano se ha recorrido de norte a sur, de este a oeste, toda Andalucía durante estos 8 años. Y no crean que se lo ha recorrido
nada más que por hacer kilómetros, no. Se ha recorrido toda Andalucía y se ha reunido con todo tipo de colectivos, desde los productivos y económicos a los culturales, hasta los sociales, hasta los deportivos. Con todos ha hablado y, lo más importante, a todos ha escuchado. Me permiten, en primer lugar, daros los buenos días y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Fundación Cajasol, por supuesto a Europa Press, por darme la oportunidad de explicar lo que es Vox en estas próximas elecciones al Parlamento de Andalucía y, por supuesto, agradecer a todos vosotros vuestra asistencia y particularmente a Cristina por las palabras que me ha dicho. La verdad es que Cristina es una mujer valiente y tiene esas características que en Vox la tienen muchas personas. Esa perseverancia y sobre todo esa creencia de que lo que ella cree, esas convicciones, pues se basan en la bondad. Así que muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, Cristina. Para mí es un honor ver a tantas caras conocidas hoy aquí. Veo muchos fundadores de Vox hoy aquí también. Cristina es una de ellas, pero está Rafa en Huelva, mi compañero Benito, que también lidera la provincia de Jaén, Paula, que también lleva muchos años en el Ayuntamiento de Córdoba, veo también a Reyes, veo también a muchas personas que han participado en este proyecto. Y hay muchos fundadores aquí hoy. Y somos fundadores de un partido que de la nada, porque Vox surge de la nada, con su trabajo y con su esfuerzo, calle a calle, barrio a barrio, ciudad a ciudad de Andalucía, pues hemos levantado ese proyecto desde el año 2014, como bien ha dicho Cristina, con mucha ilusión y sin miedo a los insultos, a las calumnias, a las injurias, a las manipulaciones. Eso es Vox, un grupo de personas que en el año 2014 empezamos acompañando a Santiago Abascal, cada uno en su provincia, cuando éramos pocos, cuando estábamos solos, y poco a poco ese grupo de personas se ha convertido en el tercer partido de España y en el tercer partido de Andalucía. Y no fue fácil. Estábamos solos. Ha dicho Cristina, el año 2014 recorriendo Cádiz. En Cádiz éramos, en mi ciudad, éramos pocos afiliados. Yo repartía flyers por los parabrisas de los coches acompañado de mi hijo. Él llevaba la mochila y yo repartía los flyers. Los dos solos. Nos metíamos en los buzones, en la casa puerta, y allí echábamos nosotros los programas de Vox. Me acuerdo mucho, y un poco preparando la intervención he visto esa foto de la campaña a las elecciones generales del año 2015-2016, que yo tuve el honor y el privilegio de encabezarlo en la provincia de Cádiz. Esa foto del Partido Popular, del señor Mariano Rajoy, diciendo: bajaremos todos los impuestos. Pues llegaron al gobierno y subieron el IVA y así estamos todavía. Eso es Vox. Ese movimiento que sale, que surge para cambiar las políticas en nuestra nación. Y este proyecto es un proyecto al servicio de España y al servicio de los españoles y al servicio de nuestra prosperidad, de nuestra identidad, de nuestra seguridad y, por supuesto, de nuestra libertad. Y como bien ha dicho Cristina, y agradeciendo la presencia hoy aquí, este no es nuestro sitio natural. No es el sitio natural de esas personas que encabezan la lista en tantas provincias de Andalucía que están aquí hoy. Este es el sitio natural de políticos que a lo mejor no pueden pasearse por la calle porque reciben insultos de la gente, como por ejemplo la señora Montero. De Andalucía teníamos una intervención en un medio, la señora Montero, yo vi cómo la insultaba. Este no es nuestro sitio, compañeros. Nuestro sitio es en la calle, bajo ese sol andaluz que lo que hace es abrazarnos a todos. Bajo ese sol en el que trabaja la gente del campo, los agricultores, los ganaderos, el sector de la pesca también, el sector primario, yo que soy nieto de un embarcado de Huelva. Nuestro sitio es junto a esos andaluces
todas esas personas que están empobrecidas por un fanatismo ideológico que lo que prefiere es que nuestra prosperidad y nuestros empleos se vayan a otras partes del mundo donde se contamina más, se produce mucho peor y que por supuesto paga mucho menos a los trabajadores. Y nuestro sitio es también en los barrios de Andalucía, en barrios donde los políticos que viven en cómodas urbanizaciones. Yo vivo en un barrio de Cádiz que se llama el barrio del Ave Creo. Imaginaros ya el tipo de barrio que es. Pues esos políticos que viven en urbanizaciones están siguiendo ese ejemplo ya fallido de ese modelo multicultural que lo que trae es colapso de los servicios públicos, trae también aumento de la inseguridad y por supuesto trae también, en muchos casos, porque en este recorrer Andalucía, los vecinos te lo dicen, a veces nos sentimos extranjeros en nuestros propios barrios. Y digo fallido el modelo porque lo estamos viendo no solo en Europa, y ahí están los ejemplos de Francia o de los países nórdicos incluso, lo estamos viendo también en nuestra nación. Ahí están los delitos que se cometen en el País Vasco, los delitos, quién comete los delitos, mejor dicho, también en Cataluña. También lo estamos viendo en Andalucía. Hay partes de Andalucía donde no nos permiten entrar. Dentro de unas pocas horas me voy a ir a Almería otra vez. En el Ejido hay partes donde te dicen, a partir de aquí no puedes entrar. Por supuesto que entrar. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros, en la calle, denunciando y por supuesto sin descuidar ni renunciar también a esos ideales, a esas ideas que tenemos en Vox, sin filtros, sin cortapisas y por supuesto sin manipulación. Nosotros estamos convencidos de lo que decimos, estamos convencidos de que sabemos cómo vamos a arreglar las cosas y estamos convencidos de que estamos absolutamente preparados. Vox está preparado para saltarse ante Vox. No lo dudéis nunca. Y los equipos que hemos presentado van en esa línea. Estamos en Andalucía, en Sevilla, un lugar especial para Vox. Aquí empezó todo. Aquí tuvimos la primera de las muchas alegrías que hemos tenido en nuestra nación, aquí en esta tierra. Aquí, en Sevilla, ese 2 de diciembre de 2018, comenzó el desalojo del socialismo corrupto de nuestra tierra. Aquí, el 2 de diciembre de 2018, acabamos con el régimen que nos había robado la sanidad, la educación, la prosperidad y otros tantos servicios públicos. Pero déjenme que os diga algo más. También nos robó la esperanza. Porque la realidad era que hasta el día 2 de diciembre de 2018 el Partido Popular fue impotente y fue incapaz de desalojar al Partido Socialista del Palacio de Santa Cruz, del gobierno de la Junta de Andalucía. Esa es la realidad de nuestro país. Y lo que es peor, habían hasta renunciado a la posibilidad de lograr. Fue las elecciones de diciembre de 2018 cuando Vox entra con fuerza, cuando se hizo posible aquello. Y entramos con fuerza porque decíamos sin complejo ninguno, igual que ahora, lo que muchos almuerzos, muchas cenas entre familiares, mucha gente dice y mucha gente habla. Por esos debates los abrimos esos 12 diputados de Vox en la anterior legislatura, en la legislatura del 2 de diciembre de 2018. Y tengo que reconocer que yo pensaba también que el problema que había en Andalucía era el Partido Socialista. Me equivoqué, porque el problema de Andalucía no era solo el Partido Socialista. Pensábamos que sacando a los socialistas tendríamos la prosperidad que otras regiones de España tienen. Pensábamos eso y nos equivocamos. El problema de Andalucía no solo era el Partido Socialista, sino unas políticas y una gerencia y una manera de gobernar que el Partido Popular ha hecho suyo. Y ahora lo vamos a ir viendo. Y cuando uno se hace cargo de una herencia, pues la convierte en propia, con sus cosas buenas y con sus cosas malas,
y con sus beneficios y con sus perjuicios. Pero la realidad es que el Partido Popular se ha quedado con lo bueno de la herencia y lo malo de la herencia nos lo ha dejado a todos los andaluces. Eso es lo que está sucediendo en nuestra tierra. Podríamos entrar en muchos datos. Por ejemplo, en el año 2024, Andalucía ha sido la región de España donde menos han crecido los salarios, pero el señor Moreno Bonilla se los sube cada vez que tiene oportunidad. Este año aprovechó el luto, cuando estábamos viviendo las horas que vinieron después a esa trágica tragedia, nunca mejor dicho, en Adamuz, salió el boletín del señor Moreno subiéndose el sueldo. El Partido Popular prometió echar y acabar con el enchufismo y con el amiguismo. Hoy, en Andalucía, se han aumentado los puestos de libre designación un 18%. En Andalucía hay ya alrededor de 2.900 cargos puestos a dedo por el Partido Popular. Mientras eso ocurre, la renta per cápita de Andalucía sigue en la posición de cola a los empresarios que nos acompañan. La renta per cápita de un andaluz, y lo voy a comparar con un extremeño, por ejemplo, en el año 2019, que es cuando entra el señor Moreno Bonilla, era el 74%. Extremadura y Andalucía era el 74% de la renta per cápita de un español. En 7 años, 7, 8, los que lleva el señor Moreno Bonilla, Andalucía solo ha conseguido converger en poco más de un punto con el gobierno de España. A este paso nos quedan más de 115 años para estar al nivel de España. 115 años. Pero es que en este periodo de tiempo, Extremadura nos ha sacado 2 puntos a Andalucía. Ese es el milagro económico del que presume el señor Moreno Bonilla. Seguimos siendo, insisto, o teniendo la renta per cápita en la posición de cola. Andalucía concentra 12 de las 15 ciudades más pobres de España. En 2025, más del 34% de los andaluces se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a alrededor de unas 3 millones de personas. Por cierto, desde que Moreno Bonilla es presidente, se ha incrementado en 270.000. Esta es la Andalucía de Moreno Bonilla. El 43% de los andaluces reconocen que no pueden tener ni una semana de vacaciones al año y el 55% reconoce que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Esto es Andalucía. Y mientras damos estos datos que nos hierve la sangre, por lo menos a mí, tenemos al señor Moreno Bonilla haciendo declaraciones irresponsables que tienen consecuencias para los andaluces, como cuando nos dijo a mí personalmente en una sesión de control que los andaluces teníamos el corazón así de ancho. 4.500 euros gasta al mes un MENA en Andalucía. 4.500, 54.000 euros al año, piénsenlo, 54.000. Y encima el señor Moreno Bonilla está deseoso que vengan más. Por cierto, para que los que vean niños, la mayoría rondan, nunca les he dicho, los 18 años. La mayoría, el 90% son, estos no son datos que yo lanzo abiertamente, son datos que te facilita el propio gobierno de Andalucía. El 90% marroquíes y argelinos. Esos menores que llegan aquí, alrededor de la mayoría de edad, cuando pasan pocos meses o pocas semanas, según el caso, tienen preferencia en las ayudas contributivas, no contributivas, vivienda y empleo, preferencia a los jóvenes andaluces. La ley del menor de Andalucía del señor Moreno Bonilla. Preferencia a los jóvenes andaluces. Y nos podemos, ya que estamos hablando de los datos de los servicios públicos, en 2025 fallecieron alrededor de 7.000 andaluces esperando las ayudas de dependencia. Me vais a escuchar decirlo esto mucho en campaña. Llega inmigración ilegal, al día siguiente empadronado, a los 2 días ayudas. 7.000 andaluces han fallecido en 2025 esperando las ayudas de dependencia. Esto es vergonzoso. Si quieren pueden hacer la cuenta. No son 7.000, pero en otros años ha sido una cantidad
andaluces fallecidos esperando las ayudas de dependencia. Alrededor de 50.000 desde que Moreno es presidente. El otro día, en Lebrija, una agricultora nos dijo que a consecuencia de las lluvias, la borrasca esta que hemos tenido a finales de enero, lo perdió absolutamente todo. Todo es todo. 4 niños pequeños, 4. Y no podía darle de comer. Llamó a la asistenta social y le dijo que la llamaría dentro de 2 meses y medio. Eso pasa en Andalucía. ¿Es agradable de escuchar? No, pero es la realidad de Andalucía. 4 hijos pequeños y el frigorífico, como me decía Nieves, vacío. Así que, permítame que os diga que en Andalucía habrán cambiado los gobiernos, pero no han cambiado los resultados. Y Andalucía no solo tiene un problema de falta de recursos, también hay un problema, o tenemos, mejor dicho, un problema de gestión. Y tenemos sobre todo, y antes he dicho preferencia, tenemos un problema de prioridades. Cada euro que se gasta el gobierno de Andalucía en los de fuera es un euro menos que se gasta en los de casa. Y la prioridad nacional se ha vuelto una necesidad. Y eso será lo primero que el próximo gobierno de Andalucía con Vox va a poner encima de la mesa. La prioridad nacional es lo primero. Lo primero. Y cuando hablamos de que tenemos un problema de prioridades, podemos tirar por lo que está sucediendo con la vivienda. 13 años de un sueldo, 13, sueldo íntegro, bruto de un joven andaluz, 13 años para poder acceder o para poder hacer frente a una hipoteca. El 90% de lo que sea su retribución mensual, el 90% destinado al alquiler. Y mientras esto pasa, pues hay políticos que en lugar de pensar en cómo solucionar los problemas, a lo que se dedican es básicamente a seguir pensando en su propio beneficio. No en el beneficio de los andaluces que lo están pasando mal, sino en el propio beneficio de los políticos. A este ritmo de entrega de viviendas, a este ritmo de entrega de viviendas de protección oficiales, Sevilla, la provincia de Sevilla, no va a tener cubierto la vivienda de protección oficial con las demandas que hay, con los demandantes que hay, hasta dentro de 90 años. 90, Cádiz, mi provincia, el problema de vivienda va a tardar un poquito más en resolverse. El problema de vivienda de protección oficial. 125 años. 125 años para que los demandantes de vivienda de protección oficial en Cádiz puedan acceder a una de ellas. Sin embargo, el señor Moreno Bonilla sí tiene garantizado su futuro. Lo prometió, está en su programa electoral y lo dijo en su primer discurso de investidura. Prometió cerrar el Consejo Consultivo y lo que ha hecho ha sido utilizarlo para colocarse cuando deje de ser presidente de la Junta de Andalucía y garantizarse una retribución de 85.000 euros al año. Y ha dotado económicamente algo que había en Andalucía, pero que los socialistas ni quisieron dotar económicamente, y es la oficina del presidente. Va a tener, con independencia de su retribución, coche propio y asistente. Eso es lo que hace el señor Moreno Bonilla con sus promesas, que dice que va a ahorrar, que va a suprimir todo ese gasto ineficiente, y luego lo que hace es utilizarlo precisamente para consolidarse su futuro. Nos sube mucho Sánchez los impuestos, ¿verdad que sí? Claro. En el año 2025 se ha incrementado la recaudación del tramo autonómico del IRPF en un 93%. Un 93%, Dinero que llega a Andalucía. Estamos hablando de casi 7.500 millones de euros al año que llega de los impuestos que pagamos los andaluces. Claro, cuando uno recibe esa ingente cantidad de dinero, las preguntas vienen de corrido. ¿Hay mejores servicios públicos? ¿Se han bajado por el gobierno autonómico los impuestos de una manera suficiente? ¿En qué se gasta el dinero
el gobierno de Moreno. Cuando se convocan las elecciones, la mesa del Parlamento de Andalucía, pues lo primero que hizo la mesa del Parlamento, después de convocarse las elecciones, seguir con la cooperación internacional al desarrollo. El gobierno de la Junta de Andalucía se gasta 138 millones de euros al año en cooperación internacional. No pensáis en los 138 millones de euros. Pensad en Nieve y en sus 4 niños. Y pensad en su frigorífico vacío. Cooperación internacional para el desarrollo y Nieves con el frigorífico vacío. Y mientras esto pasa, pues la primera preocupación que tenemos los andaluces, esto es algo que ni el Partido Socialista consiguió, En el momento que gobernaban los socialistas, la principal preocupación de los andaluces era el empleo. Moreno Bonilla ha conseguido que la principal preocupación que tenemos los andaluces sea la atención sanitaria. Casi 200.000 andaluces esperando cirugía, con una media de días de demora de 176. El señor Moreno, cuando era líder de la oposición, prometía 10 días para la consulta de diagnóstico y 90 días, 60 días como mucho, para las operaciones. Tenemos una ratio de las más bajas de profesionales sanitarios de toda España. Hacen falta alrededor de 18.000 profesionales para llegar solo a la media nacional. 18.000 profesionales sanitarios hacen falta hoy en Andalucía para llegar a la media nacional. Y mientras lo que vemos es que Andalucía y España exporta médicos y enfermeras, y cómo le estamos importando pacientes a través de la inmigración masiva. Y la inmigración masiva es un problema que tenemos los andaluces. No lo dice Vox, lo dicen los propios andaluces. Es la quinta preocupación que tenemos los andaluces. Pues esta inmigración masiva la promueven tanto Partido Popular como Partido Socialista. De hecho, si no me quieren hacer caso, tienen ustedes las convocatorias de las ayudas. Van a ver cuántos Pepe, cuántos Manolo, cuántas Carmen, cuántas Ana hay. Porque no las hay. Y cada vez hay más ciudades en Andalucía donde, en vez de parecer que estamos en nuestra tierra, estamos en Andalucía, pues parece que estamos en Marruecos. Yo les invito a que vayan a Algeciras, no voy a poner el ejemplo de Ejido, que ya están invadidos. Vayan a Algeciras, lo van a ver. Y por mucho que les pese, la inmigración masiva tiene consecuencias. Y lo vemos en la sanidad, en la vivienda, en el empleo y, por supuesto, en la seguridad. Estas son las consecuencias de un problema que solo niegan los que lo han creado, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y Andalucía no puede ser el mundo, no puede ser, porque además es imposible. Y lo vemos en las listas de espera. Y lo vamos también en esa falta de vivienda que tenemos. No puede ser que cualquier andaluz tenga que estar esperando para poder acceder a una vivienda, mientras que llegan los extranjeros, se empadronan y a los pocos días la vivienda. Eso sucede en Andalucía. Y vemos, por supuesto, también que donde hay inmigración masiva se precariza el empleo. Son los datos, simplemente hay que comprobarlo. Y vemos también que donde hay más inmigración masiva hay inseguridad. Y claro, cuando uno denuncia esa inseguridad que crea la inmigración masiva, pues siempre te utilizan la palabra esa de esto es un caso aislado. No generalicen. Que se hubiesen pasado por Montefrío hace unos pocos días y que hubiese preguntado a los vecinos, pero no lo van a hacer. Que le hubiesen preguntado a ese padre que fue a su bar y se encontró a su hija siendo violada por un inmigrante marroquí, que por cierto tenía o estaba siendo perseguido por la justicia. Hablamos del campo andaluz porque Moreno y Montero todos los hemos visto pasearse con el PIN de la Agenda 2030. Y el PIN es lo de menos. El PIN no hace daño. Lo que hace daño realmente es lo que han votado juntos. Y lo vemos en esas normas que vienen de Bruselas, ese pacto verde, esas normas políticas derivadas de cómo ellos creen que tiene que ser el clima. Y lo vemos, por ejemplo, también con las consecuencias del acuerdo del Mercosur. Mercosur es grave, genera competencia desleal. Pero es que se ha firmado un acuerdo
con Australia hace pocas semanas, pocos días, y no se está hablando de él. Y tiene las mismas consecuencias que tiene el acuerdo del Mercosur. A Montero y a Moreno le parece formidable que se arranquen olivos de suelo productivo, le parece formidable. De hecho, en el Parlamento de Andalucía nosotros les propusimos al gobierno, vamos a crear una comisión para que se mida el impacto de lo que es quitar un olivo y utilizar el suelo productivo, insisto, para poner placas solares. Y el Partido Popular y el Partido Socialista nos dijo que no. ¿Sabéis por qué? Pues porque saben las consecuencias de ese tipo de política. A los dos, insisto, le parece formidable la competencia desleal y le parece muy bien que un político que está en Bruselas pues le diga a los agricultores y a los ganaderos cómo tienen que trabajar el campo. Y de esta forma les hace la vida imposible. Y de esta forma lo que está sucediendo en Andalucía con el sector primario, y ahora entraré y os diré algunos datos, es sencillamente lo que es la última puñalada al campo. Datos. Hemos pasado en 25 años de 40.000 hectáreas de viñedo a la mitad. El ganado andaluz ha perdido 1 de cada 3 cabezas de bovino, 1 de cada 3 cabezas de ovino y 1 de cada 5 cabezas de caprino. Todo esto con lo que viene de Bruselas. Cuando llegue Mercosur y la carne de Argentina y de Brasil, ya no hay consecuencias. Son los datos que te dan las asociaciones. La flota pesquera, insisto, yo soy gaditano, mi abuelo era embarcado y de Huelva, pues en los últimos 20 años ha perdido 1/3 de la flota pesquera. 1/3. Yo estoy seguro que ahora ustedes, por a lo mejor lo dudan, pero lo cierto y verdad es que estos datos que les acabo de dar reflejan una cosa. Y es que el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando han legislado en relación al sector primario, lo ha hecho en contra de la gente del campo y en contra de la gente de la pesca. Y siguen en esa línea. Hablamos de empleo. Presume mucho el señor Moreno Bonilla del empleo. Seguimos siendo la región de Europa con más parados. Seguimos siendo la región de Europa donde hay más paro juvenil. 1 de cada 3 jóvenes andaluces no tienen trabajo. Y sin siquiera entrar en la trampa de los fijos discontinuos en activo, 1 de cada 4 parados que hay en España hoy es andaluz. Presume Moreno mucho también de los autónomos. ¿Por qué queréis que os diga? El 40% de los autónomos, de los nuevos autónomos, no duran ni un año. Ni uno, ¿eh? El 54% de esos nuevos autónomos no dura ni 2 años. Ni 2, ¿eh? El 75% de esos nuevos autónomos, de los que él presume tanto, 600.000 autónomos, no duran ni 5 años. Ni 5, ¿eh? Yo creo que no son datos para presumir de los autónomos. Insisto, la situación del empleo en Andalucía. Y claro, cuando uno dice eso, te dicen, ah, ustedes que sois unos populistas, que tú des los datos, las cifras objetivas, es populismo. Lo que dice el Instituto Nacional de Estadística es populismo. Lo que dice el servicio, lo que dice el SEPE o lo que dicen los datos del empleo, eso es populismo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que antes teníamos un problema cuando estaban los socialistas y ahora tenemos dos. El Partido Popular y el Partido Socialista. Por eso nosotros decimos que nos merecemos mucho más que tener que elegir entre la mafia y la corrupción del Partido Socialista y la estafa del Partido Popular. Son datos, son cifras oficiales y objetivas. Al final, pues se cumple eso que se suele decir, 2 caras de la misma moneda. 2 caras. Y en esta campaña de las elecciones andaluzas vamos a hacer y ver cómo parece que se pelea. Lo vamos a ver. Como Montero dice una cosa, Moreno dice otra. Lo cierto y verdad es que están de acuerdo en todo lo que perjudica, pero en todo lo que perjudica a los andaluces. En el campo, en la inmigración masiva, en los problemas que nos han creado, por ejemplo, el tema de la vivienda, y por ejemplo, la precariedad que está llegando a familias, trabajadores y autónomos. Por eso nosotros decimos que Andalucía se merece, pues, otra cosa, y que se merece toda nuestra ambición, todo nuestro esfuerzo y, por supuesto, todo nuestro trabajo. Y eso es lo que le vamos a dar a los andaluces sin ninguna duda.
Nosotros no nos vamos a conformar, no lo vamos a hacer, porque queremos en el fondo un cambio real para Andalucía. Y estas cifras, estos datos que yo estoy dando, no hablan mal de Andalucía, no es atacar a Andalucía, no es dañar a Andalucía, no es no querer a Andalucía. Estos datos, lo único que significa es que los que nos han gobernado, ahora los del PP y antes los del PSOE, lo han hecho rematadamente mal. No queremos y no estamos insultando a Andalucía cuando damos los datos que hay. Desde luego lo que decimos es que se podía haber hecho mucho mejor. Y ahora, en esta campaña vamos a ver y vamos a escuchar muchas afirmaciones. Algunas tienen su cuasa. La primera es, el señor Moreno dice que Andalucía necesita estabilidad, que Andalucía necesita moderación. No se le cae la palabra, todo el día diciendo estabilidad, estabilidad o lío, estabilidad o lío. El señor Moreno Bonilla confunde estabilidad con comodidad, pero con su comodidad. Los que estamos en un lío somos los andaluces. El señor Moreno Bonilla lo que quiere es hacer lo que viene haciendo. Esos acuerdos, esas leyes, esos pactos que tiene con el Partido Socialista. Esa es su comodidad. Seguir gestionando la herencia y seguir aplicando las peores políticas sociales. Y esto no es una forma de hablar. Esto es una realidad. A ver, con un gobierno corrupto y mafioso, ¿cómo vamos a tener moderación? ¿Vamos a ser moderados cuando nos están robando nuestra nación, cuando nos están robando España? ¿Vamos a ser moderados cuando dejan a nuestros jóvenes sin poder formar una familia? ¿Vamos a ser moderados sin tener empleos dignos? ¿Vamos a ser moderados cuando no podemos acceder a una vivienda? ¿Vamos a ser moderados cuando nos están quitando el campo y nuestra industria? ¿Moderados? No. La palabra moderación es la coartada que usa el señor Moreno Bonilla para seguir practicando lo que viene haciendo los últimos 8 años, que es no hacer nada, dejar que todas las cosas sigan igual y que en el fondo nada cambie. Y los datos lo confirman. Y nosotros no vamos a permitir eso. Nos llamen como nos llamen. No lo vamos a permitir. Así que ni moderación, ni abrazos, ni pactos entre los del PP y los del PSOE. Porque, insisto, esa es la coartada para que todo siga absolutamente igual. Y Andalucía, en el fondo, lo que necesita es el mensaje de sentido común que nosotros estamos lanzando desde que se convocaron las elecciones. Y después la segunda afirmación, que nosotros solo denunciamos los problemas, que no sabemos darle la solución. Y nos lo dicen, bueno, los que tienen esas listas de espera millonarias, y digo millonarias porque hay más de 1 millón de andaluces en listas de espera, los que siguen abriéndole la puerta a la inmigración masiva, los que han firmado esas leyes del campo que nos están dando las puñaladas, ese pacto verde, y nos lo dicen los de la Gürtel, los de la Kitchen o los del caso Mascarilla en Almería. No hay ni un delito que no le acuse el Partido Popular al Partido Socialista que no estén cometiendo los dirigentes, o que hayan cometido los dirigentes de la Diputación de Almería en ese caso Mascarilla. Son exactamente los mismos delitos. Prevaricación, uso fraudulento, usos públicos, etcétera, etcétera. Y efectivamente, nosotros no tenemos experiencia en estafar a nuestros votantes, no tenemos experiencia en eso. No tenemos experiencia en decir que vamos a bajar los impuestos y luego subirlos. Recordad lo que decía del cartel de Rajoy. Bajaremos todos los impuestos. Ni tenemos experiencia en mantener a todos los enchufados y a todos los chiringuitos del Partido Socialista. Siguen los enchufados dentro de la administración de la Junta de Andalucía. Todos los enchufados socialistas siguen dentro. La nube de espada, por supuesto que sí. Y sigue el Partido Popular manteniendo todas las leyes ideológicas del Partido Socialista. Se desgañita el señor Feijóo diciendo que va a derogar las leyes ideológicas y podrían empezar por Andalucía, pero no lo hace. Eso es lo que hay en Andalucía y así es el Partido Popular de Andalucía. Y como nosotros estamos convencidos y nos creemos lo que decimos y además sabemos cómo lo vamos a llevar a la práctica, nosotros para el 17 de mayo lo que le vamos a decir a los andaluces es que hay otra forma de hacer política y que vamos a llevar ese sentido común. El sentido común que tienen los andaluces lo vamos a llevar al Palacio de San Telmo, para que no nos gobiernen los que no tienen sentido común, sino que nos gobierne el sentido común
del que presumimos los andaluces. Y sabemos que no es fácil. Y sabemos que nos va a costar. Y sabemos que vamos a tener que soportar muchas presiones. Porque son muchos años de dejadez. Y muchos años de mala gestión. Pero lo vamos a conseguir. Y sabemos que es imposible acabar con las listas de espera de un día para otro, claro que sí. Y sabemos que es complicado que las mujeres cuando vayan a hacerse una mamografía no vayan con miedo por si los resultados van en una línea o no. Porque hay desconfianza. No es serio tener un presidente de la Junta de Andalucía que 8 años después, 8, es cuando dice que va a modificar el Servicio Andaluz de Salud. Insisto, no solo tenemos un problema de falta de recursos, sino tenemos un problema de gestión en el Servicio Andaluz de Salud. Y el señor Moreno Bonilla, 8 años después, es cuando dice que lo va a modificar. No el primer día que lo podría haber hecho, sino 8 años después. ¿Qué es lo que sucede? Pues que si 8 años te tiras manteniendo el modelo socialista, tienes los mismos resultados que tenían los socialistas. Y eso es lo que te trasladan todas las organizaciones vinculadas con lo que es el sector sanitario. ¿Se pueden bajar impuestos? Pues claro que se pueden bajar impuestos. Pero para nosotros, cada céntimo de euro que le quitan a los andaluces es sagrado y merece ser utilizado de una manera diligente, de una manera eficiente y, por supuesto, como si fuera propio de la administración. El Partido Socialista y el Partido Popular se cree que los presupuestos de la Junta de Andalucía es dinero que hay en un árbol. Y no es así. Es dinero que nos quitan en las nóminas. Y es dinero que cuando nosotros hacemos una compra, por ejemplo con el IVA, se lleva a la administración del Estado. Ese dinero nos pertenece a todos los andaluces. Por eso cuando te dicen, por ejemplo, incluso, que bueno, que el problema de los MENA no es un problema económico, viene a significar que no saben gestionar. Por mucho que vaya presumiendo el señor Moreno de que es un buen gestor. Es un pésimo gestor. Y lo vamos a conseguir también, bajar los impuestos en Andalucía, quitando todos aquellos organismos que no sean de utilidad pública para los andaluces. Todos. La utilidad pública tiene que ser el lema que tenga cualquier tipo de institución que dependa del gobierno de Andalucía. Si no es útil para los andaluces, si es útil para los políticos, fuera. La utilidad tiene que ser al servicio de los andaluces. Por eso decimos que esta campaña de lo que vamos a hablar en Vox es de prioridades. Cuanto más te gastes en inmigración ilegal, menos te puedes gastar en sanidad. Cuanto más te gastes en un carguito, en un puesto eventual o en un chiringuito, menos dinero que puedes destinar para la vivienda de nuestros jóvenes. Cuanto más te gastes en consejos como el consultivo o otros consejos que hay en nuestra tierra, menos dinero que podrán tener los andaluces en su bolsillo. Y nosotros tenemos claras nuestras prioridades. Todos tenemos claras nuestras prioridades. Los españoles deben ir primero en el acceso a todas las ayudas sociales. Lo primero, los españoles. Y esto es puro sentido común. Mientras que un andaluz necesita una vivienda, no la va a tener uno de fuera. No la va a tener. Eso es prioridad. También será prioridad el gasto social. Más gasto social, menos gasto político. Y hay muchos órganos, insisto, que sobran en Andalucía. La prioridad también será la concordia en las leyes ideológicas. No queremos leyes que dividan y que enfrenten a los andaluces y a los españoles. No las queremos. Insisto, el señor Feijóo se desgañita y el señor Moreno mantiene la ley. Y que no me digan que no se puede porque ya se ha hecho en otras regiones de España. Esa es la influencia que tenemos. Por supuesto que nuestra prioridad será proteger a las mujeres. Partido Popular y Partido Socialista se han dedicado, no sé, a aprobar todo tipo de leyes disparatadas, y lo cierto y verdad es que desde que Sánchez y Moreno, uno en el gobierno de España y otro en la Junta de Andalucía, son los que tienen el timón de los andaluces y de los españoles, pues las violaciones han aumentado en Andalucía un 266%. Un 266%. Y por supuesto no han descendido los asesinatos de las mujeres. Y no ha descendido por supuesto tampoco la violencia machista. Nosotros con Vox lo que haremos es proteger a las mujeres, utilizando los recursos para que vayan a ellas, que son las principales afectadas. Si dedican muchos recursos y se pierden en turbios negocios, al final no llega a quien lo necesita, que son esas mujeres que están sufriendo esa violencia machista. Y por supuesto, la última de nuestras prioridades, el campo, la defensa del mundo rural. Es una vergüenza lo que muchos hemos escuchado en el Parlamento de Andalucía. El Partido Popular, el señor Moreno Bonilla, no reniega
de esas normas que vienen de Bruselas y que castigan a los agricultores y a los ganaderos. Y la pregunta es, ¿le habla el señor Moreno con los agricultores y con los ganaderos cuando le dicen que no quieren el Pacto Verde? ¿Que no quieren el acuerdo del Mercosur que han firmado populares y socialistas? ¿Por qué mantienen algo en contra del campo? ¿Por qué quieren hacer daño al campo? Esto también lo revertiremos. ¿Y es complicado? Sí. Pero lo primero que hay que hacer es empezar a dar marcha atrás, no ralentizar las políticas, que es lo que propone el señor Moreno. Así que esas son nuestras prioridades para el próximo gobierno de Andalucía. Vamos a poner lo nuestro primero, vamos a poner a los andaluces delante de cualquier extranjero y, por supuesto, por delante de cualquier agenda ideológica. Así que a Andalucía le vamos a decir que cuenten con nosotros, que la vamos a cambiar, que vamos a cambiar el rumbo de esta tierra y que vamos a construir esa prosperidad que otras partes de España tienen y que Andalucía desgraciadamente no tiene. Y vamos a construir una libertad y unas raíces que muchos nos están intentando arrebatar. Así que, queridos todos por estar aquí hoy, que Andalucía cuente con Vox, porque lo que vamos a llevar a San Telmo no es otra cosa que sentido común y mucho esfuerzo. Todo lo que no sea sentido común es lo que nos propone el Partido Popular y el Partido Socialista, y las consecuencias las estamos sufriendo todos los andaluces en cualquier ámbito: servicios públicos, sector primario, seguridad, y eso es lo que nosotros le vamos a ofrecer a los andaluces. Muchísimas gracias. ¿Qué temas para atrás, Lola? Perdón, ¿de dónde eres? De Despellejando Noticias. Son canales de YouTube. Este es amigo. No, pero lo voy a putear bien. Putéame. ¿Se oye, Lola? Putéame. Bueno, dale. ¿Estamos grabando? Vale, pues como os prometí, Manolo ha venido para que yo lo despelleje. Tenemos aquí a Rafa también, ha venido, que también sabes que le suelo zumbar de vez en cuando. Manolo, A mí me despelleja más que a él. es que tú eres más importante que él. No, Rafa es más importante que yo, seguro. Pero además tenía yo razón, te dije, vas a ir de candidato y me dijiste, me estás metiendo en un lío. Porque tú me metes en un lío, me despellejas y encima me metes en lío, macho. Tío, A ver si... ¿vamos a abrirlas hasta este año o no? Bueno, vamos a ver qué pasa, porque si ganamos no la vamos a abrir, ¿no? Yo es que estoy muy... No, ahí te doy la razón. Yo es que estoy muy preocupado porque estoy viendo que van a votar mogollón de gente de fuera. Se está hablando, Ayuso, 400.000. Qué malo eres. No, malo no. Qué malo eres, Néstor. Yo tengo que preguntarte lo que no te pregunto nadie. Qué malo eres, Néstor. Vamos a esperar a ver el resultado y después vamos a verlo. Va a haber mucha gente en las mesas, muchos apoderados, muchos interventores y va a salir bien seguro. Yo quiero grabarlo porque este está que no da pie con bola, va para arriba, para abajo. Este se mueve más también que una bolita. Bueno, él hace su trabajo. Hombre, claro. Y lo hace bien. Lo hace. Ahora vamos a grabar parte de las grafetas con los dos. Os dejo ya para que me despelleje de todo después. Tío, suerte, lo que necesites. Y quiero decirle a tu gente que todavía me acuerdo cuando me insultaste la primera vez, ¿eh? Sí, le dije que era un gris y por eso nos conocimos. Una hora hablando por teléfono y le dije que era un hijo puta y él me lo dijo a mí. ¿Cierto? Digo. Gaditano y sevillano, con dos cojones. Gracias. Bueno, pues ya lo habéis visto cómo funciona esto. Esta tarde en La Clave nos vemos, no me faltéis, ¿eh? Ya sé que no he hecho los flashes, luego hablamos.